6 de octubre, literatura latina, segundo módulo. Estábamos... cuando se aparece Eneas, ¿no? Y le habla, leamos el discurso que le hace, después vamos a resumir un poquito para alcanzar a terminar el libro. Pero leamos los discursos que se intercambian. Ahora hay un discurso de Eneas y Dido le contesta. Quizás el discurso de Eneas lo podría hacer Carlos y en cambio el de Dido una mujer. No sé quién. Quizás Magdalena todavía no ha leído. Victoria leyó antes. Magdalena, ¿quieres hacerlo tú? Bien. Primero viene entonces Eneas. Ante el pasmo de todos. Habíamos llegado a que le da el toque Venus, ¿no? Y entonces él toma la palabra. Ante el pasmo de todos, a la reina así saluda. Y ante el pasmo de todos, a la reina así saluda. Aquel de quien hablabais, veisle presente, Eneas el troyano, salvado de las ondas del mar líbico. Oh tú, que sola compartir supiste, piadosa, el duelo abrumador de Troya, tú que a estos restos del furor argivo y de tierras y mares nos convidas con tu ciudad y tu palacio, al tiempo en que tras 1000 azares nos miramos faltos de todo, mi protesta escucha. Pagar con dignas obras tu clemencia, ni lo podemos, Dido, ni lo pueden cuantos sobrevivientes de Dardania, regados moran por el ancho mundo. Si dioses hay que a los piadosos miran, si es algo la justicia y la conciencia del cumplido deber, que a ti esos dioses justo premio te den. Oh edad dichosa la que te vio nacer, dichosos padres los que tan noble hija al mundo dieron, en tanto que a la mar corran los ríos, y en las convexidades de los montes las sombras se deslicen, y al rebaño de las estrellas apaciente el polo, tu nombre durará, tu prez y gloria, en cualquier tierra a la que me llame helado. ¿Continúo? Sí, continúa y después Magdalena empieza cuando empieza Dido. Dice y tiende ambas manos que le estrechan Ilioneo y Sergesto, y luego todos, el fuerte Gías y el sin par Cloanto. Dejó sin nada, ¿sí? Sí, sigue nomás. Dejó sin habla a la Sidonia Dido, solo el poner los ojos en el héroe, después la inmensidad de su desgracia. Al fin prorrumpe. Magdalena. Qué ceñuda suerte, hijo de diosa, sin cesar persigue tus pasos y hoy te lanza la esperanza de esta costa inclemente. Pereza. Perdón, aspereza. ¿Con qué tú eres aquel Eneas que al Dardanio Anquises de un día de la alma Venus en la margen del Simois, en Troya? Bien recuerdo de Teucro, desterrado de su patria, cuando vino a Sidón, buscando ayuda de Velo para alzarse con un reino. Velo, mi padre, a la sazón saqueaba la opima Chipre, a su poder sujeta. Así que desde entonces yo sabía del desastre de Troya, de tu nombre, de los reyes pelasgos. Teucro mismo, contrario vuestro, prodigiaba elogios a los troyanos héroes, blasonando de alta ascendencia de Dardanio origen. Ea pues, sin demora a mis mansiones, oh jóvenes, entrad, igual fortuna. Batíome a mí también, antes de darme un asiento de paz en estas playas. En mi propio dolor voy aprendiendo a mirar al que sufre condolido. Hasta ahí. ¿Qué es interesante en este intercambio? ¿O qué quiere decirnos Virgilio? ¿Qué elementos hay centrales? Carlos.
Bueno, Eneas se reconoce deudor de Dido, pero al mismo tiempo reconoce que no tiene los medios para poder retribuirle la bienvenida. Dido le dice, no te preocupes, no me debes nada, entra conmigo, quédate en mi ciudad. Pero el poeta subraya que Dido al ver a Eneas se quedó sin palabras, o sea, ya está dando chispazos de la atracción que Dido siente por Eneas. Ah, claro, ese es un elemento central, ¿no? Todos se quedan pasmados porque él aparece de pronto, ¿no? Pero Dido evidentemente es la que queda más sin habla. A ver cómo lo dice en el texto. Obstipuit. Claro, el latín es más corto, ¿eh? Lo que en español dice que quedó sin palabras, en latín simplemente dice obstipuit. O también podría ser obstupuit, o sea, se estupefacta, que significa sin palabras, ¿no? Al primer aspectus, o sea, a primera vista. ¿Y qué es lo que le llama la atención en Eneas? O sea, son dos cosas. Primo aspectu, en latín, ve como en corto, dos palabras por cada cosa. Primo aspectu, el número uno, casu tanto. Dos palabras. El castellano traduce el poner los ojos en el héroe, ¿no? El latín decía simplemente primo aspectu, o sea, a primera vista. Se enamora a primera vista, diríamos, ¿no? Simplemente al verlo, porque está puesto, etc. Pero no es solamente el aspecto físico, es la inmensidad de su desgracia, ¿no? En latín simplemente casu tanto. Literalmente tan grande. Casus sería así, puede ser también desgracia, puede ser adversidad, puede ser aventura. Pero claro, aquí es una aventura dolorosa, ¿no? Entonces lo que le llama la atención, evidentemente, no es solo la belleza, sino que es como tampoco solamente el valor o el coraje, sino que la paciencia, ¿no? O sea, que un hombre que ha pasado por tanta adversidad, ¿no? Es un hombre de valor, no es solo un valor militar, no es un valor más amplio, ¿no? De saber soportar la adversidad. Que es un poco un leitmotiv, ¿eh? No solo, ¿me entienden esta palabra, leitmotiv? No sé si ya la utilizamos o no. Es una palabra que a mí me gusta, por eso prefiero que la tengan claro porque la voy a utilizar. ¿Qué significa ¿Le gusta la leitmotiv? ópera? Ah, claro, es una palabra exactamente de la ópera, ¿no? ¿Y qué significa exactamente? Lo voy a escribir para que quede clara. Leitmotiv. No es Creo que significa light en hilo inglés, conductor. sino que light en alemán, ¿eh? Hilo conductor. Claro, sería motivo conductor. Light de leiten, conducir en alemán, ¿no? Bueno, motiv es la palabra nuestra igual. Es como un motivo conductor que se usa sobre todo en la ópera de Wagner, ¿no? Que Wagner utiliza ciertas melodías conductoras que se refieren a ciertos personajes o a ciertos temas. De manera que cuando el que escucha un cierto tema, ya sabe cuál va a ser como el personaje que va a entrar en escena o de qué se habla, ¿no? Bueno, y se usa en sentido más lato en literatura para decir un motivo, como un motivo conductor, ¿no? Uno de los motivos conductores de este libro, pero no solo de este libro, sino que de todo el poema, es esto de la paciencia frente a la adversidad, ¿no? Y ella misma concluye, de hecho, uno de los versos más famosos del poema es este con el que concluye el discurso de Dido. ¿Dónde está? No niñara malí miseris succurrerisco. No ignara, no sin conocer el mal, literalmente no ignorante del mal, aprendo, disco, a socorrer a los míseros, a los infelices, ¿no? O sea, yo misma, ¿no? Habiendo pasado por muchas adversidades,
aprendo, voy aprendiendo, ¿no? No es solo que aprendí en el pasado, sino que sigo aprendiendo en presente a socorrer a los míseros, a los desgraciados, o sea, a los que sufren desgracias, ¿no? Entonces, bueno, hay evidentemente un paralelo entre los dos personajes que hace también que se sientan como almas gemelas, ¿no? Que también es un motivo del enamoramiento, como, porque ambos han pasado por muchas desgracias, ¿no? Ambos son evidentemente de origen noble, etcétera, pero el motivo central es que han pasado por muchas desgracias. Y bueno, y además está el tema que en estas como aventuras anteriores, también el poeta subraya que hay un elemento de conexión. Ella llegó a conocer, ¿no? Por un personaje que se fugó a Chipre, ¿no? Teucro, etcétera. No, ¿dónde está? Teucro exiliado de Troya, ¿no? Que fue a Sidón, que es una de las ciudades fenicias más importantes, ¿no? Junto con Tiro, buscando ayuda de Belo, y Belo es el padre de Dido, ¿no? De manera que ella había escuchado hablar de toda esta historia troyana, y entonces ella ya conocía. Mi padre, que a la sazón saqueaba la Upima Chipre, ¿no? Chipre, que es la isla que está como al frente del Líbano y que efectivamente los fenicios habían colonizado en tiempos antiguos. Entonces ella ya conocía toda la aventura de Troya, de los reyes griegos, etcétera, ¿no? Y conocía a los héroes troyanos. Y bueno, por eso ella conoce todo eso y lo tiene también escrito en el templo, ¿no? Y entonces todo eso prepara para que vayan como ya sintiéndose cercanos. Y entonces, bueno, aquí derechamente empieza lo introduce directamente, ¿no? En el palacio, entrada. Va llevando Eneas a palacio consigo, ¿no? Fíjense que, claro, ella evidentemente en la escena está acogiendo a todo el grupo, ¿no? O sea, hay que sobreentender aquí que todo el grupo va con Eneas. Sin embargo, el poeta dice, Enean in regia ducit tecta, o sea, lleva a Eneas. Evidentemente ella se fijó en él, ¿no? Pero obviamente también a todos los compañeros, etcétera, todos son acogidos en el palacio. Se empieza a preparar un banquete, ¿no? Envía a los marinos que quedaron en la ribera, les envía 20 toros, así como entremés, ¿no? Como para preparar el asado, 100 cerdos, 100 corderos, etcétera. El don de Baco, se va preparando entonces un gran banquete. Y se empieza a preparar, entonces aquí como toda la escena final, la larga escena final, ¿no? De este libro que describe justamente este banquete. Se empieza a preparar la mesa, con gran riqueza, con gran oro, etc. Eneas manda a buscar a Ascanio. Bueno, y aquí Ascanio el hijo, bueno, y aquí se inserta la intriga de las dos diosas, que mientras tanto han hecho este trato, ¿no? O sea, ellas quieren que, ambas por motivos opuestos, quieren que Dido y Eneas se enamoren, y incluso para lograr eso arman un secuestro de persona. O sea, Ascanio, el hijo de Eneas, es secuestrado por las diosas y llevado lejos, dormido, lo narcotizan y lo llevan lejos para que sea sustituido por Eros, Cupidus en latín, ¿no? Porque Cupidus tiene que estar listo entonces para, en el fondo, lanzarle la flecha a Dido, que ella acoge, digamos, en este banquete. Todo esto, aquí ven que hay, digamos, desde el punto de vista como del género literario, de la imitación literaria, hay una cierta diferencia al mundo homérico. Aquí, digamos, toda esta escena del amor, de Cupido, etcétera, del enamoramiento, es de un gusto mucho más moderno, desde el punto de vista de Virgilio. O sea, en la etiquetación moderna
de gusto mucho más helenístico, digamos, de los poetas que para Virgilio son los poetas modernos, no los poetas clásicos. Es la épica, aquí hay una imitación neta de la épica helenística. El modelo fundamental de la épica helenística es Apolonio Rodio. No me acuerdo si mencionamos a este poeta. Voy a anotarlo acá. ¿Por qué no escribe? Apolonio Rodio, autor de un poema que se llama Argonáuticas. Que relata el mito de los argonautas, ¿no? Que van en busca del vellocino de oro, el famoso mito que es como anterior a la guerra de Troya, pero cuyo centro también es una historia de amor, ¿no? La historia entre Jasón y Medea, que también termina trágicamente. Entonces es una tragedia también dentro de un poema épico, y evidentemente Virgilio la tiene muy presente, ¿no? En particular se nota en esta presencia del mismo Cupido. Aparece Cupido también flechando a Medea cuando acoge al héroe que es Jasón. Entonces también hay una clara intención de Virgilio no solo de entrar en competencia con Homero, sino además con Apolonio. ¿Sí? Sé que la historia de los argonautas y del vellocino de oro, ¿la encontramos recién en Apolonio Rodio o hay poemas anteriores que tratan la historia? No, hay poemas anteriores, pero no poemas completos. Hay referencias en poemas anteriores, en restos que tenemos del siglo homérico, en las tragedias, ¿no? Por ejemplo, en la Medea de Eurípides. Pero entonces Apolonio es el primero que lo trata propiamente, o sea, el primero que narra la Claro, historia. que lo trata propio ex profeso, sí. Sí, porque en realidad Ya, en la perfecto. literatura clásica y arcaica y homérica, los mitos no aparecen nunca como nosotros quisiéramos, como bien ordenados en narraciones como enteras, ¿no? Siempre aparecen como trozos de mitos en alusiones que se hacen, ¿no? En comparaciones, ¿no? Entonces, después los críticos modernos se han dedicado a juntarlo y han hecho como narraciones continuas para que uno entienda, ¿no? Pero evidentemente para los griegos de la época arcaica eran evidentemente relatados de forma oral, de manera que el público los conocía, pero en ninguna parte aparecía escrito todo el mito seguido. Entonces para el lector moderno es difícil ir a reconstruir todo el mito, ¿no? Pero claro, en el caso de los argonautas sí, tenemos una obra completa, ¿no? Y después tenemos miles de referencias en otros autores que siguen haciendo alusión, ¿no? Es uno de los mitos más utilizados, ¿no? Aparece también, por ejemplo, en las bucólicas de Virgilio, aparece en la sexta bucólica una referencia importante al mito de los argonautas. Y, ¿por qué dijimos todo eso? Ahora me perdí. Para decir que, claro, que digamos que todo, sí, es importante como modelo Apolonio Rodio de toda esta historia, ¿no? De Dido y Eneas, que tiene evidentemente un matiz mucho más helenístico que homérico, ¿no? Tiene muchos elementos que se distancian netamente del mundo homérico. O sea, la propia historia de amor, la idea que haya una historia de amor y la manera en que se desarrolla, obviamente no tiene nada que ver con el contexto homérico. El propio rol de la mujer, evidentemente, es completamente distinto. Es impensable que una mujer, que la reina Dido tenga un rol que tiene Dido en el mundo homérico. Es claramente una reina de una época posterior, ¿no? Bueno, de ahí todo el anacronismo querido, a propósito, ¿no? Toda esta ciudad es descrita de un modo que es muy distante al mundo homérico, al mundo arcaico. Bien, vamos a saltarnos ahora un poquito porque quisiera alcanzar a terminar el libro. Entonces, bueno, se narra aquí el embrollo, aquí que arman Venus con Juno, después, antes se ha hablado de los regalos que le hace
Eneas, porque él viene como huésped, entonces presenta una serie de regalos, y uno aprende que del famoso naufragio inicial del poema, donde parece que se ha perdido todo, en realidad se han salvado muchas cosas, ¿no? Las reliquias de los lujos de Ilión. No sé si se acuerdan que hay un verso inicial, cuando ellos recién naufragan, donde dice, los tesoros de Troya andan por las olas, ¿no? Y pareciera que se han hundido todos, ¿no? En cambio, resulta que aquí muchas cosas se han salvado, muchas cosas preciosas, ¿no? Un manto espléndido, un velo con festón de acanto de Helena, después el cetro que usaba Ilión, la hija mayor de Príamos, el hilo de perlas, el gran diadema, etcétera, ¿no? Todo esto le regala Eneas a Dido. Ya los comentaristas antiguos notaron que todos esos regalos, sin embargo, tienen una cierta anticipación trágica, porque son todos regalos que pertenecieron a personas no precisamente afortunadas. Helena, la reina que había causado tantas desgracias, Ilione también, la hija mayor de Príamo, había terminado en una tragedia. O sea, todos estos objetos, aunque Virgilio no lo dice explícitamente, no eran de buen auspicio, digamos, a todos habían pertenecido como personajes que habían terminado trágicamente. De manera que esto también serviría como a preparar la tragedia. Bien, después entonces del acuerdo entre Juno y Venus, empieza propiamente tal el banquete. De ahí podemos retomar. La idea aquí escénica de Cupido es que, bueno, Dido, cuando vea llegar este niño, evidentemente va a darle ternura, lo va a abrazar, como un niño, hay que imaginarse adolescente, ¿no? Un niño como todavía de unos 12, 13 años, ella lo va a abrazar, etcétera, besar, ¿no? Y entonces, en ese momento, Cupido tiene que aprovechar, en el fondo, para inocularle el veneno que la engañe, ¿no? Es algo... claro, aquí este otro leitmotiv importante dentro del motivo del amor, ¿no? El amor tiene evidentemente un aspecto terrible, ¿no? La herida, el veneno, la locura, ¿no? Esa produce como una obcecación, y entonces es una forma es un virus propiamente, diríamos nosotros, ¿no? Occultum inspires ignem fallasque venenum. No, le inspires un oculto fuego, no, como le instilles, inocules un oculto fuego y lo engañes con el veneno. El veneno es la misma palabra latina virus, que tiene solamente... Virus está en el nominativo y después en el genitivo se usa la palabra veneni, virus veneni. Entonces es algo aparentemente, claro, bonito, etcétera, pero que tiene en sí una especie de enfermedad, ¿no? Aquí está como la preparación del banquete, que es todo muy lujoso, ¿no? 50 jóvenes que cuidan la despensa, 100 y 100 mancebos, etcétera, ¿no? Empiezan a llegar los invitados tirios, ¿no? Para que se junten, para que acojan a los troyanos, empiezan a acomodarse en decorados lechos, que es el uso, el comer como en una cama, en un lecho, es el uso típicamente romano, ¿no? Que aquí Virgilio traslada a los cartagineses. Los romanos comían acostados en el triclinium, ¿no? Se apoyaban de un lado, comían acostados. Todos se admiran del Dios niño, porque evidentemente el Dios niño, Cupido, aparece como una especie de niño prodigio. En realidad es un dios, ¿no? Pero nadie
lo sabe, y entonces admiran su artificioso, no sé si traduce bien, porque artificioso para nosotros tiene más bien un matiz negativo, la palabra artificioso. Pero aquí el significado evidentemente es positivo, o sea, el arte, ¿no? Mirantur iurum flagrantis Dei vultus simulata que verba, o sea, la simulación, la actuación, ¿no? O sea, una brillante actuación que está haciendo Eros, ¿no? Cupido. Retomémoslo de acá. Pero entre todos, ¿quién quiere leer? Victoria, o quizás Sofía. ¿Ah? Victoria, sí. Pero entre todos la infeliz Fenisa, ya condenada a su fatal destino, no se sacia mirando y más se enciende cuando más mira, y su emoción aumenta al par de los dones y el hermoso niño. Él a Eneas abraza de su cuello pende amoroso, hartando de dulzura el corazón del engañado padre, y va luego a la reina. Ella le estrecha, fijos los ojos, ciega el alma toda, y a ratos la acaricia en su regazo. Ay, si ventura Dido, que no sabe cuán terrible es el dios a quien acoge. Él, que no olvida el plan de la Asidalia, contiendo la memoria de Siqueo, va difumando y llama de amor vivo, se afana en atizar en aquel pecho tiempo así inerte y al amor extraño. Terminando el festín. Espera, para que no alarguemos demasiado, ¿qué se dice aquí? ¿Cuál es la escena aquí? Resumiendo en pocas palabras, Sofía. Esta Venus, o sea, perdón, esta Dido, a ver, aquí, como admirando a Eneas, puede ser. Sí, no se sacia mirando, Como, evidentemente como mirando ciega, mirando a Eneas, no se dice, pero se entiende. Sí, o sea, claro, mira a Eneas y mientras tanto Cupido o sea, la trata de enamorar de Eneas, como flechándola con no sé, ciego. claro, y tiene que, para poder hacer eso, hay una operación preliminar, tiene que disfumar la memoria de Siqueo, ¿no? Porque eso es una parte esencial del plan. Siqueo es el esposo difunto, pero ella le había prometido, Claro. claro, ella le había prometido no casarse con nadie más, había prometido al marido difunto, y entonces, claro, tiene que Cupido hacer este trabajo, que ella olvide el marido difunto, y esta promesa, de algún modo, que le hizo, ¿no? Bueno, y aquí explícitamente el poeta nos avisa, ¿no?, de esta dimensión terrible, ¿no? Cuán terrible es el Dios a quien acoge. Quantus misere Deus. Cuán grande sería literalmente. Pero sobre todo nos avisa, aquí hay como una anticipación trágica, ¿no? Precipue infelix pesti devota future. Sobre todo la infeliz, ¿no?, votada a la futura peste, o sea, a la futura ruina. O sea, aquí ya nos está avisando, ¿no? Ninguno del público lo sabe todavía, pero el poeta nos avisa, ¿no?, de que esto va a ser algo desafortunado, ¿no? Infelix, felix en latín significa afortunado. Infelix no significa infeliz, significa como desafortunado, trágico, lo que nosotros traduciríamos con
trágico, ¿no? Votado, destinado a la futura ruina, pestis, ¿no? Sigue nomás leyendo. Terminado el festín, Victoria. Terminado el festín, se alzan las mesas y traen grandes cráteras que el vino llena hasta desbordar. El ruido cunde y por los amplios atrios se derrama. De los dorados artesones penden fanales encendidos y la noche ante las hachas cede. En este punto pide la reina la pesada copa de oro y piedras que, usada ya por velo, fue de todos sus regios descendientes. La hace llenar de vino puro y dice, mientras todo es silencio en la amplia sala: Júpiter, pues es fama que has dictado de la hospitalidad las sacras leyes. Haz de este día un día de ventura para tirios y teucros. Que lo tengan en eterna memoria nuestros nietos. Que nos asiste el dios de la alegría Baco y con él la bondadosa Juno. Y vosotros, oh tirios, dad realce con vuestro agrado a tan feliz encuentro. Dice, y liba en la mesa y la primera llegando el labio apenas a la copa. Con gesto airoso de impaciencia, Abicias la ofrece, y él, el líquido espumante, de un ancho sorbo sonriente apura. Tras él, todos los próceres, su cítara de oro, alza entonces el crinado Iopas, alumno de Atlas el divino, y canta la errante luna, el sol y sus eclipses, la creación del hombre y las fieras, la lluvia, el rayo, las acuosas y Hades, Arturo, los triones, la prisa con que corren a hundirse en el océano los soles del invierno, y luego atrasan tanto las noches su pausado curso. Luenga ovación tribúntale los tirios y los troyanos luego. Hasta ahí, porque ahí como que termina una escena. ¿Qué pasa en esta escena? Quizás Vicente nos podría decir ahora que no lo hemos molestado todavía. Profesor, perdón, pero no estaba muy atento. Ya. ¿Y quién estaba atento? A ver. Carlos estaba atento. Profesor, al final del curso no lo voy a aceptar que no me tenga por ayudante. ¿Quieres un contrato formal? Por supuesto, mínimo. Bueno, se termina el festín que había mencionado anteriormente. Se trae el vino para la sobremesa, lo que viene luego todo el festín. Uh-huh. Y aparece en escenas Iopas, que debe ser el... Espera, eso viene al final. Antes de eso, ¿sí? ¿Qué sucede? Eso es importante, sí, pero antes, cuando se trae el vino, se hace algo bien importante, ¿no? Ah, la libación. Claro, la libación. Sí, ¿qué es la libación? Era un ritual de purificación que consistía normalmente en verter algún líquido sobre un lugar o sobre algún altar en particular. Sí. Y junto con eso, junto con la libación, entonces se hace, más que una purificación, yo diría que aquí funciona como una, ¿cómo sería mejor? ¿Cómo se podría llamar mejor? ¿Bendición? Claro, es más una bendición, claro. ¿no? Se invoca a Júpiter y se invoca, en definitiva, su bendición, ¿no? Que él nos, o sea, que este sea, ¿no? Este día feliz, donde los tirios se están acogiendo con la hospitalidad, con las sagradas leyes de la hospitalidad, ¿no? Acuérdense que esto no es simplemente una cosa social, ¿no? Es una cosa sagrada, se está cumpliendo un deber sagrado de la hospitalidad, y entonces eso también puede funcionar como presagio de que incluso los nietos, ¿no?, lo tengan en eterna memoria. Y aquí de nuevo está la ironía trágica, ¿no?, porque evidentemente los nietos serán en cambio destinados a unas trágicas y sangrientas guerras, ¿no?, romanos y cartagineses. Que nos asiste el Dios de la alegría, ¿no? Bueno, o sea,
Baco. Y así, bueno, siguen con la libación también los otros personajes importantes, ¿no? Próceres cartagineses, Vicias, etc. Oh, y aquí está, sí, este episodio importante de Iopas, ¿no? Empieza también en imitación de la Odisea, ¿no? ¿Se acuerdan de qué episodio aquí se está imitando de la Odisea? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Todos deberían recordar eso. Leyeron esa parte de la... Leyeron la Odisea, ¿no? Bueno, no sé si la leyeron toda, pero algunas pasajes es escenas clave tienen que recordarlas, ¿no? cuando era Odiseo le cuenta sus aventuras al rey o nada que ver. Sí, pero aparece concretamente un profesional, ¿no? Un aedo, como se decía, ¿no? Aparece un aedo, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Sí, ¿Recuerdan pero es que esa escena? Es importante, ¿eh? Es una no escena me importante. acuerdo. ¿Eh? Es que, pucha, recuerdo que se llamaba, o sea, lo recuerdo por el nombre de Eumeo, pero Eumeo era el pastor de Ítaca, entonces no puede ser. No, claro, es No otra me persona, acuerdo el sí. nombre. No, No me acuerdo. el nombre es Demodoco. Demódoco, perfecto, O sí. Demódoco, sí. Espera, que Sí. esta escena es tan importante que voy a tomarme el lujo de leerles un par de versos de Homero. Porque aquí el paralelo es importante, pero también es importante el contraste. Yo les voy a preguntar después, voy a leerle unos versos y después les voy a preguntar cuál es también el contraste. Porque siempre en Virgilio está como esa imitación, pero evidentemente él quiere crear algo diferente, ¿no? Entonces es algo que tiene elementos diferentes. A ver, no me acuerdo qué número de eso es. Estamos en el sexto de la Odisea, ¿no? Ulises desembarcó en la isla de los Feacios. Se encontró con Nausicaa, también hay un enamoramiento, ¿no? También eso es un paralelo, ¿no? Después son invitados a un banquete, nuevo paralelo, ¿no? Los Feacios invitan a Odisea a un banquete, así tal cual como está haciendo ahora Dido. Bueno, hay escenas diferentes, también incluso humorísticas, ¿no? Empiezan a alabar a Ulises que está muy sucio del mar, etcétera, ¿no? Está la alabanza a Nausicaa, tal como aquí también Eneas alaba a Dido, ¿no? Dice, bienaventurados tus padres, etcétera, ¿no? Y Odiseo también dice, bienaventurado tu marido, o sea, el que será tu marido, etcétera. Y ahora se me perdió la parte de modo. No tenía anotada, tenía en la mente la escena, pero no tenía anotada la referencia. Sí. Sí, hay todo un preparativo también. Estamos en el libro octavo de la Odisea. A más de ello, bueno, habla el rey de los Feacios. A Demódoco, hacedme venir, el aedo divino, a quien dio la deidad entre todos el don de hechizarnos, con el canto que el alma le impulsa a entonar. Así dijo, y marchó por delante. Siguieron sus pasos los reyes. Voy a saltar, porque ahí, bueno, llaman a Demódoco, pero todavía no habla. Trajo en tanto, bueno, sí, ahí sí. Estamos, canto octavo, verso 62. Trajo en tanto el heraldo al piadoso cantor, al que amando sobremodo la musa otorgó con un mal una gracia.
lo privó de la vista, le dio dulce voz. Y Pontono fue a ponerle en mitad del convite un sillón guarnecido de tachones de plata, apoyólo en erguida columna, de una percha colgó sobre él la gran lira sonora y ensayóle a cogerla de allí por sí solo. Le puso por delante una mesa pulida, una cesta con panes y una copa de vino que fuera bebiendo a su gusto. A los ricos manjares dispuestos tendieron sus manos, y saciado que hubieron su sed y apetito, la musa a Laedo inspiró que cantase de hazañas de héroes, de una acción cuya fama llegó por entonces al cielo, anchuroso, la riña entre Ulises y Aquiles pelida, cuando estaban sentados al rico festín de los dioses. Se lanzaban palabras terribles y a un tiempo gozaba entre sí Agamenón por la lid de tan bravos aqueos. Él tenía la de tiempo anunciada por boca de Apolo, cuando el porche de piedra cruzara de pito divina por oír su presagio. Empezaba a rondar la desgracia a troyanos y dánaos por trazas del máximo Zeus. Tal cantaba aquel ínclito Aedo, y Ulises, tomando en sus manos fornidas la túnica grande y purpúrea, se la echó por encima y tapó el bello rostro. Sentía gran rubor de llorar ante aquellos feacios. A veces, al cesar en su canto el Aedo divino, sus lloros se enjugaba y del rostro apartando el vestido, ofrecía libación a los dioses del vaso de 2 cavidades. Más tornaba el Aedo a empezar su canción. Bueno, ¿qué es aquí importante? ¿Por qué dije que este pasaje es importante en Homero? Así como pregunta general sobre Homero. Si alguien le dice, en Homero, ¿por qué es importante este episodio del Aedo? ¿Entiende la pregunta? La pregunta es general. ¿Por qué si uno le diga, le hace un examen sobre Homero y le pregunta sobre este Aedo, hay que saber decir algo? O sea, ¿por qué es importante? Literariamente, es una pregunta como de, diríamos, historia literaria. Sofía, te veo perpleja. Estoy pensando, pero en verdad no sé muy bien. Magdalena, ¿qué dirías tú? Estoy en la misma que mi compañera. Pero Y quizá peor. Pero entienden la pregunta. Sí, entiendo la pregunta, pero la verdad es que no me acuerdo. No sabría decirlo. No, pero no tienes que acordarte, sino que pensarlo ahora, como deducirlo ahora. ¿Este Aedo, quién es? ¿Cuál es su profesión? Dime en concreto, si alguien te pregunta en base a esto, ¿quién es el Aedo en el mundo homérico? Como pregunta histórica, ¿no? ¿Quién es este personaje? No sé, la verdad tendría que investigar un poco. No, Sorry, lo distraía. En base a lo que se dice aquí, ¿cuál es su profesión, su estatus social? ¿Cómo lo describirías? En base a lo que dice aquí, sin hacer mayores investigaciones. Escucharon lo que leí recién, ¿no? Que el Aedo llega, se sienta a la mesa. ¿Qué más se dice? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son como los elementos? Bueno, primero que todo, este que acabo de decir, él es ciego, ¿no? Su situación como persona es una situación específica y difícil, ¿no? Tiene una discapacidad grave, es ciego. Pero eso, que es una desgracia, va junto con un don, ¿no? ¿Cuál es este don? ¿El canto puede ser? Claro, él sabe cantar, claro, no tiene vista, pero canta mejor, ¿no?
dicen que los ciegos, al no tener vista, desarrollan más, ¿no?, la capacidad de cantar. Además es inspirado por la musa, ¿no? Claramente tiene una inspiración. Bueno, y eso le permite vivir, porque él evidentemente se presenta como un pobre, ¿no?, que viene a comer, primero que todo, ¿no? Le sirven comida. Es alguien que no tiene su propio sustento, ¿no? Del punto de vista de quien está escribiendo el poema, ¿no?, el que escribe el poema, Homero o quien sea que está escribiendo, es un retrato de sí mismo. Digamos, el autor está retratando su profesión, ¿no?, su vida. Y entonces, evidentemente es muy importante, ¿no?, porque nos está dando una información que es única en los poemas homéricos, ¿no? En la Ilíada no hay eso. O sea, hay como cierto indicio de eso, pero aquí, ex professo, hay un retrato, ¿no?, del propio poeta que nos está escribiendo, de forma indirecta, ¿no? Nunca usa el yo, nunca el poeta homérico usa la primera persona y yo, como tampoco lo hará Virgilio, ¿no? Tampoco Virgilio usa el yo, pero indirectamente nos da su retrato, nos dice cuál es su estatus social, su profesión, su habilidad, ¿no? Él tiene la grandísima habilidad de efectivamente cantar, pero no solo es el canto, no solo es la cosa melódica, ¿no?, sino que va junto con eso la cosa narrativa, la gran habilidad narrativa con la cual él captura la atención, narrando esencialmente en lo que narra Homero en la Ilíada, ¿no? Es lo que hace Demódoco es ser el poeta de la Ilíada, ¿no?, que canta de Agamenón, de las luchas, etcétera, etcétera, de la guerra, ¿no? Entonces es como el poeta, él mismo, pero como poeta de la Ilíada, y mientras tanto, este canto produce a Odiseo, ¿no? ¿Qué le produce? Magdalena. ¿Cuál es la reacción de Odiseo? O Odiseo, no sé cómo dicen ustedes. Nunca se sabe cómo ponerle el acento a estos nombres griegos. Yo prefiero decirle Odiseo como en griego, pero... ¿Qué hace Odiseo durante este relato? Tendría que releer un poquito más. Te lo recuerda Carlos. Sí. En la Llora. próxima clase estoy más atenta. Tienen que estar bien atentos. Sí. Ulises continuamente se tapa el rostro, levanta como el mantel donde están comiendo para taparse el rostro porque él está continuamente Llorando. claro, está continuamente llorando y no quiere que lo miren, ¿no? Está continuamente llorando. Al cesar en su canto, su lloro se enjugaba, ¿no? Pero en cuanto el Aedo empezaba a cantar de nuevo, él volvía a llorar de nuevo, ¿no? Lloraba. Entonces este llanto es importante y evidentemente que también Virgilio aquí lo está también imitando, ¿no? Eneas llora mucho cuando ve antes la narración que está en las pinturas del templo, ¿no? O en el relieve, no nos dice si es pintura o relieve. Pero aquí hay un cambio, ¿no? Porque en Virgilio las aventuras que lo hacen llorar están más bien pintadas en el templo, y en cambio Iopas canta otro tema completamente distinto, ¿no? Aquí claramente el lector debe haber sido sorprendido, no sé si ustedes fueron sorprendidos, pero el lector de la Eneida originalmente seguramente fue muy sorprendido por el tema, ¿no? Este Iopas, ¿qué tema canta? Lo voy a releer. Su cítara de oro alza entonces el crinado Iopas, bueno, que no es ciego, se le describe físicamente solamente como crinado. Hay que pensar quizás en Apolo, tal como Apolo también tiene pelo largo, etc. Alumno de Atlas el divino,
y canta la errante luna, el sol y sus eclipses, la creación del hombre y de las fieras, la lluvia, el rayo, las acuosas híadas, Arturo, los triones, y la prisa con que corren a hundirse en el océano los soles del invierno, y luego atrasan tanto las noches su pausado curso. ¿Cuál es el tema que canta, en resumen? Está cantando las geórgicas. Claro, está cantando un tema, ¿cómo se podría llamar este tema? Claro, que es un tema importante dentro de las geórgicas, pero partamos del tema. ¿Cuál es el tema aquí? ¿En una palabra? ¿O en dos? ¿Me entienden la pregunta? ¿Sí? ¿Qué tipo de contenido? ¿Cómo se clasificaría este contenido? ¿Es este? Poemas pastoriles. ¿Eh? No es Poemas pastoril. pastoriles. No es pastoril. ¿No? No, la errante luna, el sol y sus eclipses, la creación del hombre y de las fieras, la lluvia, el rayo. Todos estos nombres, Íadas, Arturo, los triones, son todos nombres de estrellas, ¿no? La prisa con que corren a hundirse en el océano, no es un tema pastoril, ¿no? ¿Qué tema es? Atrévanse, no importa si se equivocan. Es como la creación del mundo, como ¿Cómo? el Génesis, ¿no? ¿Cómo? Como el Génesis, como la creación del mundo, de las cosas. Sí, hay un tema como de creación, sí, también. Y junto con eso, digamos, ¿qué se describe aquí con estos versos? ¿Qué ciencia, en qué asignatura del colegio encontrarían este tipo de...? Astrología. Bueno, nosotros Astrología. les decimos más bien astronomía, Eso, perdón, ¿no? astronomía. Astronomía, porque astrología llamamos la ciencia como de las predicciones en base a los astros, ¿no? Pero la ciencia que estudia los astros es la astronomía. Claro, es la astronomía, ¿no? Que estudia los eclipses, la fase de la luna, ¿no? O sea, es una poesía de contenidos didascálicos científicos. Astronomía, nosotros le pondríamos meteorología, ¿no? El rayo. Pero básicamente yo diría que astronomía, ¿no? ¿Por qué los días del invierno, no, los soles del invierno corren a hundirse, no son más rápidos? O sea, el día del invierno es más corto y en verano, en cambio, las noches se atrasan, se hace de noche más tarde. Es un problema, ¿no? Evidentemente astronómico. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué son más cortos? No es tan obvio. Tiene que haber un desarrollo bastante fuerte de la astronomía para llegar a saber por qué los días en verano son más largos, ¿no? Y en invierno son más cortos, etc. Entonces es un tema, evidentemente, que no tiene nada que ver con el mundo homérico, ¿no? Evidentemente no es el tipo de ciencia que existía en los tiempos homéricos, ¿no? Sí existía la poesía didascálica en tiempos de Hesíodo, pero sin este tinte científico que es propio de la poesía, en cambio, helenística, ¿no? De los fenómenos de Arato, y sí, claro, de las geórgicas de Virgilio, que junto con el tema geórgico, o sea, el cultivo del campo, incluye, da pie, evidentemente, a estudiar la astronomía, porque tiene que ver con las estaciones, el ciclo de las estaciones, la meteorología, cómo saber cuándo llueve, etc. Todo eso donde Virgilio evidentemente une la imitación o la competencia con Hesíodo, el tema geórgico, a la competencia con Lucrecio, ¿no? El tema científico. Bueno, y aquí más concretamente Virgilio se está directamente citando a sí mismo. O sea, cuando se dice las geórgicas, no es simplemente una alusión vaga, ¿no? Sino que estos versos son literalmente copiados de las geórgicas, ¿no? Y entonces Virgilio también, ¿qué está haciendo aquí en imitación del homérico Demódoco?
¿Qué operación está realizando aquí Virgilio como autor? ¿Cómo la podríamos describir? Intertextualidad. Intertextualidad como, claro, como recurso técnico de citarse a sí mismo, es una autocita, pero ¿cuál es el objetivo que se propone? O sea, ¿cuál es la Tengo dos esencia de opciones. esta operación? ¿Ah? Tengo dos opciones. ¿Cómo? Tengo dos opciones. Ah, dos opciones. Ah, dinos ambas porque así estamos más seguros. La primera, ponerse él dentro de su propia obra, pero esto con el fin, y esta sería la segunda opción, de inmortalizarse a sí mismo. Claro, claro. O sea, digamos, la operación es exactamente la misma que está haciendo Homero con Demódoco, hacer un autorretrato. O sea, está insertando como claro, una foto de sí mismo, digamos, un autorretrato dentro de la obra que le permite, bueno, primero que todo le permite firmar la obra. Con eso está él como firmando la obra, está diciendo soy yo, ¿no? Soy el mismo que escribió las Geórgicas, ¿no? Firma la obra, pero además, claro, hace un retrato de sí mismo como apasionado de estos temas, ¿no? A diferencia de Laedo de Módoco, que está apasionado del tema heroico, cuyo centro es el tema bélico, las hazañas de los héroes, ¿no? Como el Homero de la Ilíada. En cambio aquí él está diciendo, bueno, yo soy un Aedo también, pero mis temas son distintos, ¿no? Me gustan temas, claro, estoy escribiendo la Eneida, que también es un poema que contiene hazañas bélicas y eso, pero mi visión va más allá de eso, ¿no? Yo soy también el poeta que sabe cantar de la astronomía, de la creación del hombre, o sea, digamos que tiene una cosmovisión también más completa, ¿no? Y también más moderna. O sea, soy como el Aedo homérico, pero no me he quedado en los tiempos homéricos, o sea, también la visión es más moderna, más amplia, ¿no? Más filosófica también, si uno quiere. Entonces, claro, esta foto aquí de Iopas es muy interesante. También si uno quiere por su anacronismo nuevamente, ¿no? Porque es algo muy improbable, o sea, el lector sabe que es irrealístico, como muchos detalles, ¿no? de esta descripción de Cartago. Y los tirios, finalmente, bueno, y los troyanos lo alaban, ¿no? Bueno, finalmente llega el momento, es súper tarde, pero queda solo una última escena, ¿eh? Lo libero pronto. Pero el final es digno de subrayarse porque, bueno, lo que ocurre es que evidentemente tirios y troyanos ya tienen suficiente, ya han comido bueyes, cerdos, etcétera, han comido, han tomado varios litros de vino cada uno. Los antiguos tomaban mucho más que nosotros, tenían mucho más. Tenían estas cráteras que nosotros tomaríamos como una sopa entera, se tomaban litros y litros, ¿no? Y no les hacía tan mal, ¿no? Se quieren ir a dormir, en resumen, ¿no? Los tirios y los troyanos se quieren ir a dormir, pero en cambio, eso está sobreentendido, lo agrego yo, porque lo que se pone de relieve es que en cambio Dido no tiene ninguna gana de ir a dormir. Lo que quiere Dido es prolongar la noche, ¿no? Seguir bebiendo amor, ¿no? Esa metáfora es interesante, ¿no? Ya vino no quiere más, pero sí quiere seguir tragando, ¿no? Bebiendo sorbos, ¿no? Del amor, mirando y escuchando sobre todo a Eneas. Y entonces lo presiona, ¿no? Para que él narre, inquiere, le hace preguntas, ¿no? Sobre Héctor, sobre Príamo, sobre el hijo de Aurora, que sería Memnon, otro héroe de la guerra troyana, después de Aquiles, y cuéntame cómo era Aquiles, todas cosas que ella conoce perfectamente porque las tiene incluso pintadas en su templo, ¿no? Entonces, evidentemente es toda una excusa para que seguir escuchando a Eneas. Claro, es otro punto de vista. Ella nunca ha escuchado a un héroe troyano. Y entonces, para solucionar el problema de una vez, dice, hagamos una cosa, mejor cuéntanos todo del comienzo, ¿no? O sea, cuéntanos todo
toda la historia, porque así, digamos, es más completo, ¿no? Desde el primer lance, ¿no? Todos, las acechanzas, los reveses, los viajes, pues ya es el 7º verano, entonces es una historia larga, ¿no? Quiere que le cuente toda la historia de los últimos 7 años, para estar segura que eso ocupará toda la noche por lo menos, ¿no? Y aquí termina, entonces, bueno, y eso bueno, aquí le da, entonces, evidentemente la ocasión para que Eneas efectivamente nos cuente todo en los 2 libros que siguen, ¿no? En el segundo y en el tercero. En el segundo él narrará toda la última noche de Troya, entonces la conquista de Troya, que no aparecía en la Ilíada, por eso era una parte importante que había que completar, ¿no? Y después todo el viaje, toda la peregrinación de los 7 años siguientes por tierra y por mar, ¿no? Y eso después precederá a toda la historia, digamos, después del libro 4, se narrará en cambio la historia como de amor entre ellos que empezará. Bien. Entonces ahora los voy a dejar descansar, a no ser que alguien tenga alguna última observación o ya están muy cansados. Muy cansados ya. Bien. Dejémoslo aquí entonces y sería ideal si pudieran entonces avanzar con la lectura. Estoy incierto si nos convenga reanudarnos directamente al libro 4, o sea, para seguir con la historia de ellos. Hacer quizás una inversión. No sé. Puede ser una idea. Hagámoslo así. A ver cómo funciona. Reanuden directamente la lectura, porque en el fondo los libros que están entre medio se pueden después leer aparte, porque son unidades en sí mismas completas, ¿no? Es una narración completa, el libro segundo de la última noche de Troya, y el libro tercero una narración completa de los viajes de Eneas, y nosotros podemos entonces reanudarnos directo a cuando se reanuda el drama, terminada la narración, al día siguiente. ¿Qué pasa con Dido? Cuando Dido finalmente se va a acostar, porque de ahí retoma. Después de toda la narración, finalmente Dido se va a acostar, aunque ya está terminando la noche, ¿no? Pero ella va a acostarse y ahí empieza como la narración del drama del amor, ¿no? Hagámoslo así, hagamos este experimento, a ver cómo funciona de esta manera. Entonces lean eso, lean el libro 4 para el viernes. O al menos la primera parte, para como enchufarnos, como la primera mitad del libro 4. Bien. Estamos en contacto entonces. Ahí, se me olvidó cuándo tienen ustedes la presentación, Carlos y Vicente. ¿Qué día tienen ustedes? 16 de octubre, 16. Ah, ya, falta todavía un poquito. Entonces podemos avanzar todavía un poquito con en el IDUS de octubre. idus de octubre, claro. O sea, postridie idus octobris. Sería, claro, porque las idus serían el 15. Sí. ¿No? Y ustedes entonces el 16. Ya, perfecto. Ya, excelente. Nos vemos entonces. Un gusto, que estén bien. Chao. Chao.